Gabriel García Márquez, el creador de obras clásicas e imprescindibles como Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera se encuentra en el Olimpo de la literatura universal por su manejo de las palabras y su capacidad descriptiva, a medio camino entre la fantasía, la realidad, el sueño, el mito y el deseo. Este autor universal, protagonista y máximo exponente del interés del mundo por la literatura hispanoamericana, contribuyó de manera decisiva a la proyección de numerosos escritores de gran calidad pero desconocidos hasta entonces en Hispanoamérica. Desde su nacimiento las palabras lo marcaron, ya que su nombre debería haber sido Olegario guiándose por la tradición del santoral, pero un parto difícil y un cordón umbilical enrollado al cuello y que lo puso en serios aprietos, acabó con el nombre por impulso de Gabriel José, el primero en honor del padre y el segundo por el patrono de la localidad natal, Aracataca. Gabriel José García Márquez, quien después se convertiría en Gabo para los amigos y admiradores. Fue el mayor de 11 hermanos, pero en realidad fue el nieto de Tranquilina Iguarán Cotes y el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, los abuelos maternos con quienes se crió desde los 5 hasta los 9 años, una infancia cargada de historias, fábulas e ir al cine y al circo. El pequeño Gabriel aprendió a escribir a los 5 años en el Colegio Montessori de Aracataca gracias a la joven profesora Rosa Elena Ferguson, de quien años después reconoció que se había enamorado y que por eso le gustaba ir al colegio. Fue ella quien le inculcó la puntualidad y el hábito de escribir directamente en las cuartillas, sin borrador. Cuando murió su abuelo en 1936, García Márquez se reencontró con sus padres en Sucre, donde estaban trabajando, el padre en una farmacia que abrió a pesar de ser telegrafista y su madre cuidando del resto de la prole que aumentaba cada año. A los 10 años ya escribía versos humorísticos y a los 13, gracias a una beca, ingresó en el internado del Liceo Nacional de Zipaquirá, donde le cogió pánico al frío. Fue esa infancia llena de aventuras, fábulas e historias contadas por los abuelos y sus tías la que sentaron las bases de su composición más célebre, Cien años de soledad. En esos años tuvo como profesor de literatura a Carlos Julio Calderón Hermida, a quien en 1955, cuando publicó La hojarasca, le escribió esta dedicatoria: a mi profesor Carlos Julio Calderón Hermida, a quien se le metió en la cabeza esa vaina de que yo escribiera. Antes de que le concedieran el Nobel, García Márquez declaró en la columna periodística que escribía y que publicaban más de una docena de diarios en el país colombiano que Calderón Hermida era el profesor ideal de literatura. Tras acabar los estudios con muy buenas calificaciones y presionado por sus padres, García Márquez se trasladó a Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional, aunque sin demasiado interés. Lo que sí aprovechó el joven Gabo fue el tiempo para hacer buena amistad con el médico y escritor Manuel Zapata Olivella, lo que le permitió acceder al periodismo y comenzar sus colaboraciones en el nuevo periódico liberal El Universal. En Barranquilla, a principios de los años 40 comenzó a gestarse un grupo de amigos de la literatura que se llamó el Grupo de Barranquilla, cuyo líder era Ramón Baínis, dueño de una librería en la que se vendía lo mejor de la literatura española, italiana, francesa e inglesa. Gabriel García Márquez se vinculó a ese grupo. Al principio viajaba desde Cartagena a Barranquilla cada vez que podía, pero después, gracias a una neumonía que le obligó a recluirse en Sucre, cambió su trabajo en El Universal por una columna diaria en El Heraldo de Barranquilla, que apareció a partir de enero de 1950 bajo el encabezado de La Jirafa y firmada por Séptimes. Pero el estilo de Gabriel García Márquez ya estaba claro: nunca fue un crítico, ni un teórico literario, sino que siempre prefirió contar historias. Leyó a los grandes escritores rusos, ingleses y norteamericanos, y perfeccionó su estilo de periodista, aunque su vida bohemia y de locura con los compañeros de redacción tuviera que alternarla con vivir en pensiones de mala muerte y muchas veces sin dinero para pagar la noche. A principios de los años 50, cuando ya tenía muy adelantada su primera novela, titulada entonces La Casa,
García Márquez acompañó a su madre a Aracataca con el objetivo de vender la vieja casa en donde se había criado. Fue entonces cuando comprendió que estaba escribiendo una novela falsa, pues su pueblo no era ni una sombra de lo que había conocido en su niñez, así que a la obra le cambió el título por La hojarasca y el pueblo ya no fue Aracataca, sino Macondo, en honor a los corpulentos árboles comunes en la región, que alcanzan una altura de entre 30 y 40 metros. En 1955 Gabriel García Márquez ganó el primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas. También publicó La hojarasca y un extenso reportaje por entregas, Relato de un náufrago, que fue censurado. La dirección del periódico en el que trabajaba decidió en ese momento enviarlo de corresponsal a Ginebra y luego a Roma, donde aparentemente el Papa Pío XII agonizaba. En total, Gabo estuvo 3 años fuera de Colombia. Vivió una larga temporada en París, y recorrió Polonia y Hungría, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Continuó como corresponsal de El Espectador, aunque en condiciones cada vez más precarias, y, aunque escribió 2 novelas, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, vivía esperando el envío mensual de su periódico, pero que cada vez se retrasaba más. En marzo de 1958 contrajo matrimonio en Barranquilla con Mercedes Berchay, tuvieron 2 hijos, Rodrigo 1959 y Gonzalo 1962. Gabriel García Márquez cada vez tenía más responsabilidades y menos tiempo para escribir, pero a pesar de ello, su cuento Un día después del sábado resultó también premiado. A partir de ahí su vida fue un continuo cúmulo de noticias, nombramientos y viajes. En 1959 fue nombrado director de la recién creada agencia de noticias cubana Prensa Latina. En 1960 vivió 6 meses en Cuba y al año siguiente fue trasladado a Nueva York, pero tuvo grandes problemas con los exiliados cubanos y finalmente renunció. Después se fue a vivir a México y ya no pudo volver a Estados Unidos, al negarle el visado por ser acusado de comunista, hasta que la Universidad de Columbia le otorgó el título de doctor honoris causa en 1971. Pero su consagración como escritor comenzó un día de 1966, cuando se dirigía desde Ciudad de México al balneario de Acapulco. En ese trayecto Gabriel García Márquez tuvo la visión de la novela que había dado vueltas en su cabeza durante 17 años. Ahí fue cuando decidió que era el momento y se sentó a la máquina de escribir trabajando sin descanso 8 horas diarias durante 18 meses seguidos. En 1967 apareció el resultado, 100 años de soledad, en la que Márquez edifica y dota de vida al pueblo mítico de Macondo y a la legendaria estirpe de los Buendía, un territorio imaginario donde lo inverosímil y mágico no es menos real que lo cotidiano y lógico. Así es como se describe el postulado básico de lo que después sería conocido como realismo mágico, y que constituye una síntesis novelada de la historia de las tierras latinoamericanas que, en el fondo, es también la parábola de cualquier civilización, de su nacimiento a su ocaso. 20 frases de Gabriel García Márquez para entender lo que significa amar. Número 1. El amor se hace más grande y noble en la calamidad. Número 2. Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Número 3. Locamente enamorados al cabo de tantos años de complicidad estéril, gozaban con el milagro de quererse tanto en la mesa como en la cama, y llegaron a ser tan felices, que todavía cuando eran 2 ancianos agotados seguían retozando como conejitos peleándose como perros. Número 4. El problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor, y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Número 5. Y la miró por última vez para siempre, jamás, con los ojos más luminosos, más tristes y más agradecidos que ella no le vio nunca en medio siglo de vida en común, y alcanzó a decirle con el último aliento: solo Dios sabe cuánto te quise. Número 6. Amor del alma de la cintura para arriba y amor del cuerpo de la cintura para abajo. Número 7.
Ni el uno ni el otro tenían vida para nada distinto de pensar en el otro, para soñar con el otro, para esperar las cartas con tanta ansiedad como las contestaban. Número 8. Creo que no hay mayor desgracia humana que la incapacidad para amar. Número 9. Se puede estar enamorado de varias personas a la vez, y de todas con el mismo dolor, sin traicionar a ninguna. Número 10. El hecho de que alguien no te ame como tú quieras, no significa que no te ame con todo su ser. Número 11. Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien se las merezca no te hará llorar. Número 12. Lo único que me duele de morir, es que no sea de amor. Número 13. Era como si se hubieran saltado el arduo calvario de la vida conyugal, y hubieran ido sin más vueltas al grano del amor. Número 14. Ningún lugar en la vida es más triste que una cama vacía. Número 15. El afán de querer olvidarte, es mi mayor ímpetu para recordarte. Número 16. Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidarse es difícil para quien tiene corazón. Número 17. Tenía que enseñarle a pensar en el amor como un estado de gracia que no era un medio para nada, sino un origen y un fin en sí mismo. Número 18. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artilugio logramos sobrellevar el pasado. Número 19. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Número 20. Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. Síguenos para más contenido interesante. Queremos brindarte contenido de calidad. Activa la campanita con todas las notificaciones y comparte nuestro contenido. Te esperamos en nuestro próximo video.